Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quiero que hagamos una sencilla oración para que Dios nos ministre, nos hable, nos bendiga, rompa las cadenas, desbarate yugos, opere milagros a través de su santa palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Te suplico, oh Dios, que bendigas mi ser, este vaso de barro. Úsalo, Padre, para tu gloria. Desbaratamos toda obra de las tinieblas que quiera oponerse a la exposición de esta palabra. En el nombre de Jesús, declaramos inoperante la fuerza del mal. Rompe cadenas, desbarata yugos, Señor. Salva las almas, obra milagros y maravillas. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema no temas, habla y no calles. Bendito sea el Señor para siempre. Esta palabra que tenemos, las Sagradas Escrituras hablan muchas veces acerca del temor, del miedo, y son términos diferentes. Una cosa es temer a Dios. A Dios no se le tiene miedo. Es un temor reverente. Es un temor de honra, de altura, de grandeza. La majestad divina, la divinidad divina del Dios a quien servimos y adoramos merece la gloria, la honra, la alabanza, el respeto, la veneración, la adoración por los siglos de los siglos. No es una estatua de yeso, no es una tabla ni un trozo de cemento. Es un Dios que vive, cuyo nombre es el eterno, el que vive, el que tiene vida. Ese Dios merece toda nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestra adoración, nuestro temor reverente. Esas mismas palabras del Espíritu Santo las toma para hablar cuando el Señor estaba intercediendo y clamando ante el Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. El escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Esa reverencia, ese temor, ese respeto que se merece el soberano Dios es único, y es el único miedo, terror y temor que nosotros debemos tener, y no cuando se trata de un miedo, de un temor
para hacer lo correcto delante de la presencia de Dios. Cuando se trata de hacer la obra de Dios, cuando se trata de emprender proyectos por la obra, por la causa del Señor, el miedo se convierte, el temor se convierte en un enemigo terrible, en un obstáculo, en un estorbo que muchas personas con grandes capacidades intelectuales inclusive tienen un miedo terrible para hacer, para emprender el trabajo, la obra en la causa del Dios Altísimo. Eso precisamente es lo que está escrito en la palabra cuando el Señor le habla a este hombre que ha escogido para que sea su mensajero, su instrumento ideal en su tiempo, en su momento. En ese momento, cuando la iglesia comenzaba en sus primeros años, allí estaba aquellos hombres que predicaron la palabra con vehemencia, con poder, con autoridad. Ese fue el tiempo de ellos. No faltó el miedo, el temor de hacer las cosas, de enfrentar a esas grandes cúpulas religiosas, como eran los fariseos, los saduceos, como era el fuerte de los judíos que se oponían al Mesías y se oponían a Jesús de Nazaret porque no creían que Él era el Mesías y no creyeron que era el Mesías que esperaban. Una oposición abierta de judíos, de romanos, de cúpulas religiosas, de asociaciones, como se les llama en el tiempo que vivimos, de organizaciones religiosas fuertes que se oponían a la predicación de la palabra. Y entraban estos hombres en miedo, en temor, en un temor hacia esas persecuciones, temor hacia esas fuerzas religiosas, temor a hablar la verdad, hablar la palabra. Y entonces, una noche, dice la Escritura, que el Señor se revela a Pablo, el apóstol, y le habla. Textualmente dice aquí: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Lo que el Señor esperaba de este instrumento que ya había dicho aquel discípulo Ananías, le dijo: no temas de orar por él, porque instrumento escogido me es este. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y acá lo encuentra de nuevo para hablarle: no temas, no tenga miedo de esas religiones, no tenga miedo de esos líderes religiosos, de esas organizaciones, no le tenga miedo. Habla. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que Él haga, que hable la palabra de Dios, porque no son nuestras palabras, no es nuestro palabrerío,
el que va a convencer a alguien. No son los argumentos nuestros los que van a convencer al mundo. Es la palabra de Dios. Dios nos utiliza para hablar su palabra, no las palabras nuestras. Las palabras nuestras son vanas, son huecas, son palabras sin fuerza, sin poder, porque no estamos hablando de política, no estamos hablando de religiones, estamos hablando del poder de Dios. Y entonces el Señor le dice: porque yo estoy contigo, por eso es que no debe tener miedo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él estaba en una ciudad importante donde había mucha gente necesitada de Dios y donde habían muchas personas dentro de esa multitud que al oír la palabra se estaban convirtiendo. Personas importantes en la sociedad también se estaban convirtiendo a Cristo. Y el Señor le dice: no temas, hable, siga hablando la palabra. Siga hablando. Yo estoy contigo. Cuando hablamos de esta palabra, encontramos que para cada día del año hay un versículo en las Escrituras que hablan acerca de no temer. 365 veces aparece en las Escrituras esta palabra: no temas. El miedo, la cobardía para ser un testigo presencial del Señor Jesucristo en cualquier momento y en cualquier época, en cualquier tiempo, se convierte en un enemigo terrible. ¿Por qué le digo que en cualquier tiempo? Porque no solamente en aquel entonces, en aquellos tiempos, habían persecuciones y las hubieron, y por lógica no se pueden comparar con las persecuciones del tiempo que vivimos. Esas persecuciones eran de asociaciones completas de religiosos que se volcaban, pero no a hablar, a vociferar simplemente como el tiempo que vivimos. Se volcaban a perseguir, a atacar, a matar, porque no era una cuestión de simples amenazas. Había permiso para matar, es decir, los mismos reyes, como el caso de Herodes, que registra el capítulo 12 del libro de los Hechos. No simplemente era eso. Este capítulo 12 registra y dice que en aquellos tiempos el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y puso preso a Pedro, el apóstol, con la intención de eliminarlo al día siguiente que pasara la celebración de la Pascua. Pretendía sacarlo al pueblo para eliminarlo. Dios lo liberó a través de un ángel que entró a la cárcel y lo liberó, lo sacó de allí. Pero esa era la realidad.
no eran persecuciones como las del tiempo que vivimos, que se levanta cualquier filisteo, cualquier Amán, a maldecir, a vociferar, a decir que somos el estiércol de la tierra. Eso no nos importa, no nos hace ningún daño. Quien se hace daño es quien lo dice, pero a nosotros no. Nosotros continuamos, seguimos en esta línea que el Señor nos ha trazado de predicar esta palabra verdadera verticalmente. Gústele a ellos o no les guste, gústele al mundo o no, Dios nos establece, nos declara que tenemos que predicar esta palabra. En ese tiempo murieron muchos bajo el imperio romano y bajo el imperio también la fuerza judía enemiga de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todos los seguidores eran perseguidos, y por eso es que el Señor viene y le habla: no temas, solamente habla la palabra, no calles, no te quedes mudo. Habla la palabra, habla el mensaje de Dios, porque es la palabra bendita la que viene a desbaratarle al diablo sus obras, a deshacer las obras de Satanás a través de la palabra de Dios. Hay muchas congregaciones que carecen de la palabra, que las predicaciones que dan son de 8 o 10 minutos y el pueblo se queda con hambre, y es un pueblo hambriento. Y cuando alguien tiene hambre está dispuesto a comer cualquier cosa. Y por eso es que muchas herejías han entrado, se han metido, y hay grandes congregaciones torcidas, mundanas, liberales completamente, porque el que tenía la verdad le dio miedo predicarla, y si la predicaba eran migajas. El pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, dice el profeta. Entonces, el miedo para predicar, para declarar las verdades de Dios, es un enemigo terrible de muchos predicadores en la tierra. El temor se deriva de varios elementos. El miedo, el temer, se deriva de varios elementos, como por ejemplo las amenazas. Alguien puede sentir miedo por estar amenazado. Si sigue hablando la palabra, la verdad, si sigue predicando ese mensaje, lo vamos a expulsar de la organización. Le vamos a hacer la guerra. Alabado sea Dios. De hecho, que eso es lo que nos ha acontecido a este remanente. Fuimos despedidos, echados de una organización, porque no soportaban la palabra que se predicaba allí. En los mismos altares se veía la incomodidad cuando se estaba hablando esa palabra vertical, dada, revelada por el Señor. Ese es miedo. Hay gente que se llena de miedo y prefieren venderse, prefieren bajar la cabeza para no perder el privilegio de ser un líder de región, un líder de zona, para no ser, por ser un líder de un país, bajan la cabeza porque defienden más el liderazgo que el ministerio que el Señor les ha dado. Eso se llama miedo.
Miedo, temor a las amenazas de la organización donde están por hablar la verdad de la palabra de Dios. Compañero en el ministerio, si usted está dentro de una organización donde no le permiten hablar la palabra que Dios le revela, que Dios le da, salga huyendo de esa cueva. Es una cueva religiosa, una cueva, como el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada por todas las generaciones, pero vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Huya de esas cuevas peligrosas donde no le permiten hablar la verdad, pero no tenga miedo, no tema. Alabado sea el Señor para siempre. Esas amenazas, las calumnias también traen miedo, traen temor. La escasez económica. De hecho, que muchos se quedan dentro de una organización sabiendo que está corrompida, sabiendo que se ha desviado de la verdad. Se quedan allí por miedo, y por miedo a ser reducida sus entradas económicas. O sea, miedo de los recursos económicos, de perder recursos económicos. Miedo de perder amigos. Si me voy, si me escapo, si me salgo de esta cueva, voy a perder los amigos. Ese miedo es al cual el Señor le dice: no tenga miedo, yo estoy contigo, no temas. Alabado sea Dios para siempre. La falta de apoyo humano también trae ese temor, ese miedo. La falta de apoyo humano, la inseguridad en sí mismo. Cada uno de nosotros debemos estar plenamente, 100% confiados del poder y de la fuerza divina, seguros que Él está con nosotros. Si estamos seguros que Él está con nosotros, no puede haber miedo del apoyo humano, que nos quedemos sin apoyo, que nos quedemos sin amigos. No importa, con tal que esté el Señor, no interesa quién está a un lado, al otro, atrás o adelante. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el Señor. Esa inseguridad de sí mismo, todos tenemos que tener convicciones que Dios nos escogió y nos llamó, y que somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y bajo esa convicción, el miedo, el temor, el terror desaparece de nuestro corazón, y emprendemos batallas fuertes de todo tamaño en el nombre de Jesucristo, y las ganamos porque estamos agarrados de la mano del Dios Altísimo, que no perdió ni perderá ninguna batalla. Pablo estaba en una ciudad importante, en población, y el Señor le revela en esa visión y le dice: no temas, no temas, no tenga miedo, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá la mano para dañarte, ninguno podrá hacerte daño. Eso es muy importante. Si sabemos que Dios está con nosotros, no tenemos que tener miedo, temor. No le tenga miedo a nada ni a nadie. Avance en este camino que el Señor le ha trazado a usted, compañero en el ministerio.
hermano miembro de la iglesia, líder, avance, no tenga miedo si usted sabe que Dios está a su lado, que Dios está con usted. Bendito sea el Señor. El Señor le dice la razón por la cual le estoy hablando, le estoy diciendo, es porque tengo en esta mucho pueblo, en esta ciudad. Tengo muchas ovejas que alcanzar, muchas almas que van a oír la palabra y se van a convertir. Y de hecho que este hombre se mantuvo, se detuvo allí 1 año y medio. Seguramente llegó de paso para estar 1 semana o 1 mes. Y se le pasó 1 año y medio porque había mucho trabajo, mucha cosecha. Y el Señor puso su mano y lo libró, lo guardó. Alabado sea el Señor para siempre. Qué tremendo, hermano. En otra ocasión registra la palabra en el capítulo 14 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo 19. Allí hubo un gran problema a causa de la sanidad de un hombre en un lugar llamado Listra. Allí Dios usó a este hombre, Pablo, también para sanar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sanar a un hombre cojo de nacimiento que estaba imposibilitado de los pies y que nunca había caminado. Dios lo utiliza para ordenarle. Cuando este hombre oye hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.